tiene la palabra asambleísta Luis Guamangati. Buenas noches, compañeras, compañeros. Buenas noches a todos los ciudadanos que nos siguen por este medio de comunicación de la Asamblea Nacional. Yo quiero, escuchando la intervención durante todo el día de varios compañeros de la oposición, fundamentalmente, he estado también revisando algunos elementos que se publican en los medios de comunicación. Y revisando encuentro, por ejemplo, que dice un dato sumamente importante. Reino Unido dice, la crisis obliga a la orgullosa clase media inglesa a hacer cola para comprar en el supermercado de los pobres. Otro dato, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para varios compañeros y compañeras que son fieles seguidores de los elementos que se practican, que se dicen en la OIT, manifiesta, calcula que para el 2019 habrá 212 millones de desempleados, 11 millones más que en el 2016. La caída de los precios del barril de petróleo ha desatado una ola de despidos masivos, principalmente en las multinacionales estadounidenses. Y la OIT prevé que 11 millones de personas en todo el mundo queden desempleados por esta crisis petrolera. La pregunta para varios compañeros, sobre todo asambleístas de la oposición, ¿esto también es culpa de la política de la Revolución Ciudadana? ¿De esto también tiene la culpa el presidente Correa? Elementos que simplemente dejamos ahí y claro, jamás van a publicar en cambio una nota que también dice allí mismo, aunque países como Venezuela, la única estatal petrolera que no ha anunciado despidos, se refiere a PDVSA, que a pesar de la crisis declaró un patrimonio superior a 137 millones de dólares en activos. Esto, por ejemplo, no lo dicen los medios de comunicación, no va a decir la oposición, porque obviamente no le interesa que conozca la verdad de lo que sucede en el mundo entero. En esa perspectiva, compañeras, este proyecto de ley que se fundamenta y que lo debatimos en esta tarde, por supuesto que tiene asidero constitucional. Tenemos, por ejemplo, que en el artículo 34 de esta Constitución se dice: el derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad, transparencia, participación para la atención y necesidades individuales y colectivas. Por supuesto que tiene asidero constitucional. Esta ley, por supuesto que induce para que trabajemos en el marco de la solidaridad para alcanzar precisamente la equidad. Entonces, dicho de esta manera, compañera presidenta y compañeros, yo quiero que en esta ley que se fundamente en 4 elementos fundamentales, lo uno que tiene que ver con la pasantía, el empleo juvenil, las jornadas laborales, la seguridad de desempleo, enfatizar en cuanto a la reforma al Código del Trabajo, y propongo que en el artículo 4 se le añada un numeral que diga de la siguiente manera: las empresas que cuenten con el 90% de su plantilla con personal nacional, esto quiere decir ecuatoriano, recibirán como incentivos el pago
de las tarifas de servicios públicos a precio del costo de producción, líneas de crédito excepcional con tasas de inflación, reestructuración de créditos con la banca privada y pública. De esta manera estaríamos también recogiendo las propuestas que hacen sectores como las que hace el Parlamento Laboral. Creo que son necesarios que añadamos de esto, compañeras y compañeras. ¿Por qué? Porque hoy en día, si nosotros vamos por las empresas de todo el país, fundamentalmente vamos a encontrar a hermanos colombianos, a hermanos peruanos, a hermanos cubanos, a hermanos de todo el mundo, y que no está mal. Está bien que vengan, y el Ecuador ha sido uno de los ejemplos del mundo en ese sentido, ha abierto las puertas a todo el mundo, lo que no ha pasado con países como Estados Unidos, como otros países que sí han exigido incluso duros documentos para que nuestros conciudadanos no puedan llegar hasta esos territorios. Pero si es necesario, entonces, que el Estado ecuatoriano, que nosotros a través de esta normativa podamos dar la posibilidad de que le demos un incentivo al empresario para que precisamente se contrate a nuestros conciudadanos ecuatorianos y que verificando la existencia de la mayoría de los trabajadores en cada una de esas empresas, se pueda dar la posibilidad de dar algún estímulo para que fomentemos el empleo para todos los ecuatorianos. Quiero terminar esta intervención sobre todo indicando y señalando para muchos compañeros y ciudadanos que hacen de este momento crítico, de este momento de dificultad, solamente campaña política. Finalizar diciendo lo que con gran acierto decía, y lo dicho por Cervantes y Don Quijote, como mensaje para cierta oposición que tanto alarde hace en esta sala y fuera de ella. Como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Invitar a los conciudadanos que nos están escuchando también a lo largo y ancho del país, para que confíen, porque aquí estamos trabajando responsablemente pensando en el país, no solamente en las elecciones que ya se nos avecinan, sino pensando en dar soluciones inmediatas, que además incluso hay que pensar en el trabajador autónomo, ver cómo nuestros agricultores que no son empleados puedan también tener el derecho de contar con estas garantías. Muchísimas gracias, compañera presidenta, y muchísimas gracias, compañeros. Gracias, asambleísta. Tiene la palabra